La lectura nos muestra temas importantes sobre Maquiavelo y cómo fue desarrollándose a través de la política y en cómo él va tomando su rumbo. Hubo varios factores que le sumaron a sus ideas y también nos muestra que Maquiavelo influyó mucho en la vida política. Él tuvo la oportunidad de estar con unos hombres de Estado, de ver sus acciones o gobernar, como César Borgia, Julio II y Maximiliano. El rasgo distintivo de los humanistas radica en primer lugar en su adición a la teoría específica del contenido característico de la educación verdaderamente humana. Estas disciplinas fomentan los valores para servir mejor al país. Primero necesitamos obtener complacencia y ambición de subordinar nuestros intereses privados al interés público. También se afirma que aquellos que han conseguido el poder a través de su propia virtud y no a través de la fortuna han sido gobernantes más admirables. Maquiavelo analiza los poderes de la fortuna en los asuntos humanos. En el penúltimo capítulo del Príncipe, su postura en este tema es crucial porque nos revela como un típico representante de las actitudes humanísticas. Abre el capítulo invocando la creencia familiar de que los hombres son controlados por la fortuna y por Dios, y haciendo notar la evidente implicación de que los hombres no disponen de recursos contra las variaciones de la naturaleza. Pero insiste que se adhiere firmemente al punto de vista humanístico de que Dios no hace nada que pueda quitarnos nuestro libre albedrío. Y la parte de gloria que nos pertenece concluye que la mitad de nuestras acciones, o casi, pueden quedar perfectamente bajo nuestro control, más bien que bajo el dominio de la fortuna. Se decía del verdadero vir que debía caracterizarse por el decidido reconocimiento del hecho de que si queremos alcanzar el honor y la gloria, debemos estar seguros de que nos comportamos lo más virtuosamente que podemos. Un príncipe prudente se protege contra los vicios, si puede, pero si encuentra que no le es posible, puede entonces pasa sobre ellos sin darles demasiada importancia, no molestándose por unos sentimientos tan vulgares. Por otro lado, esto también se relaciona con el contexto actual de lo que está pasando en nuestro país. Me acuerdo de una frase que leí, que era así: aquellos que han conseguido el poder a través de su propia virtud y no a través de la fortuna, y no solamente por eso, sino también el peso de la moral, han sido los gobernantes más admirables. Al leer la lectura, y también haciendo énfasis a la lectura del Príncipe, que nos ayuda a dar una respuesta a la conducta de nuestros líderes, o yo diría que también organizaciones. Tales situaciones de lucha de poder o en busca de nuestra propia fortuna y no teniendo el objetivo de ayudar a la sociedad. Así como dice Maquiavelo, los hombres son controlados por la fortuna y por Dios. Y al punto de vista humanístico de que Dios no hace nada que pueda quitarnos nuestro libre albedrío. Y la parte de gloria que nos pertenece concluye que la mitad de nuestras acciones, o casi, pueden quedar perfectamente bajo nuestro control. Más bien que bajo el dominio de la fortuna. Hay en juego muchos intereses de por medio, ¿no? La moral no está en armonía necesariamente con el ejercicio de poder. Por el contrario, como nos ilustra el caso de la organización criminal Los Cuellos Blancos, que contaba con una red interna de intercambio de... era una red interna de... enquistada en la Corte Superior, ¿no es cierto?, de Justicia, creo que era del Callao. El poder implica siempre un ejercicio de intercambio de favores ilícitos. En estas circunstancias, los actos cometidos por los magistrados y fiscales comprometidos eran abiertamente inmorales, porque esa era la base del poder que detentaban estos personajes. Al fin y al cabo, obtener y mantener el poder termina convirtiéndose en un ejercicio carente de moralidad, donde el fin siempre justifica los medios, ¿no? Eso siempre lo hemos escuchado. En esta reflexión válida en estos tiempos,
Quizás explique la atracción que personajes que representan intereses oscuros como el narcotráfico o simplemente cazadores de fortunas tienen por ocupar cargos como los de congresistas de la nación. Estos últimos ven en su ingreso a la política la forma de convertirse en parte de ese sistema de favores ilegales que les puede permitir rentabilizar su inversión en las campañas políticas. Luego de haber culminado su obra El Príncipe, Maquiavelo en el capítulo 3 del Filósofo de la Libertad busca reingresar al mundo de la política, por lo cual mantiene conversaciones con Vettori, que es un hombre influyente en el ámbito político de ese tiempo. Vettori le pide a Maquiavelo que le envíe uno de sus libros para que mediante esas lecturas pueda él recomendarlo con personas del entorno político para que él pueda ocupar un cargo. Al principio Vettori elogia el trabajo de Maquiavelo. Lamentablemente, Maquiavelo se da cuenta que en recurrir el mensaje que se enviaba, Vettori no tenía intenciones de recomendarlo en la política, por lo cual Maquiavelo se desanima mucho y se enfoca más en seguir redactando más libros. Dentro de estos libros escribe tres llamados discursos, en los cuales Maquiavelo relata el apogeo de Roma. Sin embargo, no solo se centra en eso, sino que él, por medio de estos libros, plasma las ideas políticas que tenía, como lo son la constitución de un Estado libre, la supremacía militar y también la cuestión al liderazgo. Maquiavelo en sus libros también resalta mucho la importancia de la libertad en un Estado, así como intenta responder a la pregunta del descubrir por qué tuvo tanto éxito Roma en su tiempo antes de la decadencia, para así buscar esa idea y plasmarla ahora en la actualidad. En el capítulo 4, el historiador de Florencia nos sitúa en el contexto en el que Maquiavelo ha terminado ya su libro Los Discursos y Maquiavelo se le presenta una oportunidad de oro. Lorenzo de Medici ha muerto y ha ascendido el Papa Clemente. El Papa Clemente era muy amigo de muchas de las conexiones que tenía durante el tiempo en el que él escribía, por lo cual Maquiavelo vuelve a regresar a la política por medio de la corte de los Medici, donde se le encargaba diversos trabajos hasta que le llegó el momento más importante, el cual se le encargó escribir la historia de Florencia. En este libro Maquiavelo plasma muchas de las cosas que ha vivido durante el capítulo 1 y capítulo 2, cómo fue trabajar de político, ver todas las hazañas de los gobernantes y cómo cayeron por la carencia de flexibilidad y adaptarse a los tiempos, que muchos de los factores por los cuales no habían tenido éxito era por la suerte y no por la forma del gobierno. Maquiavelo llega, después de hacer una recapitulación, llega al momento del gobierno de los Medici. Maquiavelo no estaba de acuerdo con el gobierno de los Medici porque él sabía que era una tiranía, lo cual estaba en contra de muchas de las teorías políticas que él tenía. Pero no podía tampoco criticarlos directamente porque Maquiavelo sabía que ellos le habían permitido escribir esa historia de Florencia, así que de una manera cautelosa y oblicua, Maquiavelo trata de demostrar su inconformidad con el gobierno de los Medici. Luego de un tiempo sucede un suceso desastroso, la caída de Roma, con lo cual los Medici pierden el apoyo papal y los Medici recurren al exilio. Luego de que Maquiavelo presenciase todo eso, Maquiavelo se queda muy cabizbajo, deprimido, por dos cosas, por dos razones. La primera es porque por la ida de los Medici. No es que Maquiavelo anhelaba la tiranía de los Medici ni nada de esas cosas, sino que los Medici le habían permitido subsistir durante mucho tiempo en ese lugar, les había permitido escribir la obra de Florencia, por lo cual él también se sentía triste por todo el apoyo que le habían dado. La otra cosa más importante era que con el nuevo gobierno Maquiavelo no iba a poder ocupar de nuevo un cargo político, porque para ellos Maquiavelo había sido solo un títere de la tiranía más, por lo cual Maquiavelo debería despedirse rotundamente de la idea de volver a la política. Debido a esto, esto predispuso mucho a Maquiavelo a contraer la enfermedad, con la cual acabó con su vida. Y este es el fin de Maquiavelo en el capítulo 4. Para Maquiavelo, los métodos empleados por Roma para alcanzar el éxito se reducen solamente a conocer diligentemente el pasado para poder emplear esos conocimientos en el futuro. Nosotros podemos ver que en la actualidad en los colegios y en las universidades se enseña el curso de historia. ¿Por qué? Porque y la historia universal, tanto como la nacional, nos va a permitir a nosotros obtener unos conocimientos de los sucesos pasados que en caso hubieran sido eficientes o correctos, podamos repetirlos ahora en la actualidad. Y si hubieran sido negativos,
tratar de evitar de cometer los mismos errores para ocasionar de nuevo las mismas tragedias. En estos momentos en los cuales se vive incertidumbre política, se vive muchas veces la poca identificación del peruano con sus raíces, deberíamos mucho valorar estos conocimientos del pasado, muchas de estas cosas en las cuales nosotros sentirnos orgullosas y de las cuales debemos aprender para no cometer los mismos errores. Eso sería todo, muchas gracias.